El sonido del silencio. El poder de la palabra. Lo divino y lo humano se dan la mano en Confidencias en el Camarote. Un programa dirigido y presentado por Ángel Oliveros. Bienvenidos, señoras y señores, a Confidencia en el Camarote. Queridas amigas y amigos, hoy tenemos dos grandes amigos con nosotros. Uno es muy conocido por nuestros oyentes, que es Pepe Hurtado. Y después tenemos un amigo rescatado de los años 60, que está hoy con nosotros también, un ser humano interesantísimo, que ya lo veremos después. Os recuerdo que José Hurtado Sánchez ha estado varias veces en nuestro programa con ideas maravillosas, donde hemos avanzado muchísimo en todo el ámbito ese del conocimiento de la Iglesia y de la espiritualidad. Y después hablaremos de él, de una cosa absolutamente desconocida, que va a cumplir 50 años, que es la Asamblea Conjunta de Obispos y Sacerdotes, producida a tenor del Vaticano II, que fue un movimiento auténticamente revolucionario dentro de la Iglesia. Y después pues hablaremos con Enrique Robles, sacerdote en 1964, casado con 6 nietos, profesor y director del famoso Colegio de las Jarafes, donde enseña filosofía, todavía seguramente, muy conocido en Sevilla en aquellos tiempos de la lucha por las libertades, por la lucha de los trabajadores, fundamentalmente por sus derechos sociales, por la vida y por la Iglesia de Jesús. Pero con estos dos amigos vamos a hablar dentro de un momentito. Bien, queridas amigas y amigos, estamos ya en Confidencia en el Camarote y para presentar a nuestros amigos y que puedan ser proyectados por las imágenes, pues tenemos primeramente enfrente mía a nuestro querido amigo José Hurtado Sánchez, antropólogo, un gran conocedor de la historia de Sevilla, de la espiritualidad, de la Iglesia. Nadie conoce mejor que él todo lo que ha sucedido en Sevilla y todo lo que ha sucedido con los obispos y con todas las cosas que se pueden contar. Y después aquí tenemos nuestro querido amigo Enrique Robles, Clavijo, que fue sacerdote en 1971, me parece, y fue un sacerdote ejemplar, muy conocido en Sevilla, en los momentos difíciles de la clase obrera de Sevilla, luchando contra el franquismo totalmente vivo, y entonces tuvimos la colaboración a partir del Vaticano II de un gran número de sacerdotes que se prestaron a luchar con nosotros. Muchos de ellos nos acompañaron también en las detenciones, en las cárceles, y bueno, y ahí estamos, que podemos hablar de lo que a ti te dé la gana, Enrique. Pero ahora veremos, hablarás de lo que yo te diga, como es lógico. Bien, y entonces creo que para entrar en profundidad en el tema debemos antes saludar a nuestros amigos y nuestras amigas que están en el plató, desearles que tengan un buen programa, porque lo que intentamos con estos programas es aprender todos.
Nosotros aprendemos, pero a la vez también creo que enseñamos cosas. Porque las personas que traemos siempre son personas que pueden dar ideas. Porque siempre hay buscadores, siempre hay gente que buscan ideas para plantearse las grandes incógnitas de la vida. ¿Quién somos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué estoy yo aquí? Y esas preguntas son las que nosotros queremos ayudar a que la gente lo resuelvan. Y por ahí nos andamos, Enrique. Muy bien. Un tema complicado. No, que va. Complicado. Por ejemplo, el tema de Enrique, sacerdote, ¿no? En los tiempos aquellos tan difíciles, aquellos tiempos tan difíciles. Y seguramente como a Enrique le pasó después a muchos sacerdotes, que después implicados en toda esa lucha, en un conocimiento distinto de lo que incluso le habían enseñado, pues optaron por buscar otros horizontes, ¿no? De todas maneras tú encontraste la felicidad porque tienes una mujer, 3 hijas, tienes un nieto. ¿Qué más quieres tener, Enrique? No, pero yo la felicidad no la tengo colocada en mi nuevo estado. Lo que pasa es que me está resultando todo un poquito complicado porque yo llevo 46 años reducido, eso era la palabra vaticana, reducido al estado laical. Es decir, que reducido es que te meten la lima y te van reduciendo y cuando ya estás otra vez en un nivel más bajo, entonces ya estás, ¿no? Yo creo que el sacerdocio te consagran para un servicio y luego te ponen unas condiciones. Y cuando las condiciones, porque la institución que te ha organizado va por un lado y tú ya empiezas a ir por otro, o porque cambian las circunstancias, entonces significa que yo no he renunciado a mis servicios, al servicio que yo le prometí a Jesús de Nazaret, creo que no he renunciado nunca. Muy bien. Mi libro de filosofía, que yo le explicaba a mis alumnos en el colegio Aljarafe, en el que no estoy ya, hace 16 años ya que me echaron del colegio por viejo, porque a los 65 años te vas y yo acabo de cumplir 80. Es verdad, Pues, que se me ha olvidado decir que fuiste profesor del Colegio de las Jarafe. No, lo has dicho. Ah, que lo he dicho. Sí. Profesor de filosofía que me metió en el colegio Jarafe, hay que decirlo, porque el que me metió a mí por la puerta falsa, pero luego era la puerta verdadera, fue Santo Juliá, el gran historiador que ha muerto hace muy poco 2 meses. Extraordinario. También fue cura en el Polígono Sur, también ayudó a la guerra de la liberación de las clases trabajadoras y ahora está, bueno. Algunas asambleas tuvo un servidor Sí, señor. en el Polígono Sur donde estaba Santo Julián. Bueno, pues la historia es muy amplia. Entonces de pronto me veo aquí que hace 46 años que me salí del tema. Yo interiormente no me he salido del tema, lo he variado mucho, eso sí. Y he estado 18 años cuando me metí a fondo en la filosofía moderna, que yo había estudiado la filosofía que se estudiaba en el seminario, y con gente muy buena, en comillas. Y pues entonces perdí la fe, la perdí o se me escapó por algún lado. Y estuve 18 años, lo tengo las fechas cogidas perfectamente, 18 años sin creencia ninguna. Después ya he recuperado y ya empiezo a distinguir. Porque la Iglesia de Jesús, que no es exactamente la Iglesia católica, la Iglesia de Jesús, que son los seguidores de Jesús y los testigos de Jesús, hay un montón de gente apuntada como el que se apunta de socio al Betis, o se apunta a no sé qué, o es la sociedad la que te lo pide, o etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de esa sociedad yo me salí, porque me decían que no me podía casar y como muchos de nosotros sabíamos que eso era un pegote que se había colado en la iglesia y ya tú no puedes decir, voy a esperar que cambie la iglesia de aquí a 50 años, porque es que o te casas o no te casas. Y entonces yo me casé con una auténtica cristiana de la OAC, por cierto, y bueno, y ahí entramos. Santo me metió en el colegio Aljarafe y he estado 32 años explicando filosofía. Con mi fe al principio, sin mi fe en medio y con mi fe al final, pero la mía, porque la fe tampoco es una cosa que está escrita en un libro que tú o cumple todas las normas o está fuera. Usted está fuera, y le decía a un amigo mío
Pinillo, Pérez Pinillo, le decía al obispo, es que tú, si haces eso de casarte y quedarte de cura, porque este se quedó de cura y casado, dice, es que ya está fuera. Dice, a lo mejor que está fuera es de usted, porque yo creo que tenemos un código superior, que es el código del Evangelio y de la primitiva iglesia, donde, verá usted, San Pedro tenía una suegra, el otro tenía, Pablo dice, yo también me merezco tener una compañera como todos los demás, pero yo he renunciado a eso para otra cosa. Pero bueno, ya es una cosa de libertad personal, no es... Pero claro, Kant, cuando tú estás en una institución como el ejército, como la iglesia, y no quieres cumplir las normas, lo que tienes que hacer es irte. Y yo me fui. Pero yo no sé lo que ha quedado en mí. Entonces esa es mi historia. Y ahora a los 46 años vas y tú me llamas para hablar de estas cosas. Es que, vamos, verás tú. Es que, Enrique, hay una cosa que me parece a mí que la hemos comentado un segundo nada más. La gente no tiene ni idea de lo que ha pasado en nuestro país, de aquella clandestinidad, de aquellas ideas del socialismo, del comunismo, de la espiritualidad, del poder de la espiritualidad. Sí. Eso no queda nada. No, sí queda, está renovándose por muchos sitios. Yo me encuentro muchas huellas, porque el Espíritu de Jesús, es decir, el Espíritu, que le llamamos el Espíritu Santo, ese está aquí. Les digo, os voy a dejar aquí para que os enteréis por dónde va. Y desde luego está. Lo que pasa es que no está en todas las puñeterías donde lo queremos meter, pero el Espíritu está. Está, bueno, está. Y no solo para los católicos, que va, y para los protestantes, y para los budistas, y para los musulmanes, y para todas las personas que dicen, mi vida es un servicio. Este es el punto. Esto es de San Juan, capítulo 1 de la carta de San Juan, que dice, a Dios nadie lo ha visto jamás, pero Dios es amor, y el que ama conoce a Dios. Un momento, si me ha dicho usted que no lo conocemos... Ah, no, es que Dios es el amor entre todos. Amigo, ¿ahora qué pasa? ¿Y eso qué? ¿Eso quién lo puede meter en el Código de Derecho Canónico? Es que eso quién lo puede decir. Y decir que los curas no se casan. No, y decir el obispo, es que tú ahí no te he hecho. Bueno, pues eche usted primero a los pederastas, después eche usted a los financieros ladrones, y después eche usted a los que lo han apoyado, y ahora usted sí puede hacer eso, porque una organización te tiene que estar organizada, y tiene que estar organizada con unos criterios. Pero la fe, ni usted la da, ni usted la quita. Es decir, la fe es del Espíritu. Y esa espiritualidad está saliendo por muchos sitios, con otros nombres, con nombres, vamos, ¿qué quiere que te cuente? Yo estoy todos los días, acabo de ahora leer 2 tomos sobre la nueva conciencia, y digo yo, Dios mío, pues si esto es puro espíritu, es puro espíritu. Bueno, pues ese es el tema, y en ello estamos, aquí aguantando el tirón. Ya está uno muy viejo, por muchas militancias, ya estamos ya de vuelta de todo, y entonces tú que, hombre, yo he sido siempre de izquierda, pero yo, además de decir me gusta que gane la izquierda, tengo que decir, a ver si se portan bien y hacen lo que decimos que había que hacer, y eso hay que verlo, y ya uno se vuelve uno tonto ya a los 80 años, si tiene la cabecita un poco cloca, no te lo crees todo, vamos, ya vienes de vuelta. Pepe, sí quería comentar algo de... Sí, yo creo que hay una cuestión interesante cuando se habla del tema de la espiritualidad. La espiritualidad nos da la impresión de que es algo que se está yendo de este mundo, que desaparece, que ya no hay gente espiritualista, que eso ni come ni bebe. Y es porque muchas veces hablamos, y yo el primero, de cosas que creemos conocer y no conocemos. En el mundo de las espiritualidades, cuando uno arrasca un poquito y pregunta y se interesa, se encuentra que hay mucha viveza, hay mucha gente en búsqueda, y algunos se llaman así, cristianos en búsqueda, y es algo que hace posible que gente joven estén en estos movimientos interreligiosos. En la misma Sevilla hay un movimiento que es un movimiento interreligioso, de todas las comunidades, de todas las religiones habidas y por haber que estén en Sevilla, están colaborando y están participando. Y hay una casa que se dedica a la espiritualidad en el centro,
y hay otra gente que están trabajando, o sea, que hay vida en el tema de la espiritualidad. Lo que ocurre es que hoy en día no se puede vivir la espiritualidad de la misma forma y manera que se vivía hace 20 años, 100 años o 300 años. Aunque el fondo sea el mismo, las formas no son las mismas, porque la espiritualidad hay que vivirla en la acción, en el compromiso, en la lucha, en la batalla, Claro. como decía un gran filósofo francés. Y eso es lo importante. Y hay otra idea que me ha resultado también curiosa, y porque da idea de la estructura clerical de la Iglesia, que trata de una manera a los que son curas y otra manera distinta a los que no lo son. Y están los curas por una parte en la cabecera, y debajo de los curas están los seglares, los laicos. De ahí la reducción a estado laical que decía Enrique. Usted es cura, es de los buenos, de los que mandan aquí, de los que tienen su importancia. Pero si usted se quiere marchar, le tenemos que reducir, quitarlo de donde está, reducirlo al estado de los seglares. Es decir, que los laicos somos, pues no pintamos nada en la Iglesia, que eso no es nuevo de ahora, eso lleva así los 20 siglos casi de existencia, digo casi porque exceptuando los primeros siglos, los demás han sido un clericalismo puro y duro, pero si piensa uno bien, lo de reducción, que lo dicen con el mayor descaro, y sin el menor viso de abochornamiento, sino que a usted se le reduce, se le baja. ¿Qué pasa? ¿Que los que no somos curas no pintamos nada? No, y no pintamos nada. Son los curas y así. Es la curia la que manda, que es lo que le está pasando al Papa Francisco, que se está encontrando con muchos problemas, permanentes problemas, de los propios cardenales, como lo podemos ver en la prensa, que hacen su enjuague con el antiguo Papa, y en ese sentido pues nos encontramos con muchas sorpresas. Y aquí en España, pues nosotros tenemos un obispo en Sevilla, que el arzobispo de Sevilla es del grupo de los integristas de la Iglesia Católica, del grupo de Rouco y compañía. ¿Qué se puede esperar de ese tipo de obispos? Pues que cumplen una misión que ellos consideran que es una misión salvadora en una iglesia y una sociedad perfecta, y la llaman así, sociedad perfecta, cuando esto no es más que un camino que hay que recorrer poco a poco, y pienso que gente como Enrique lo han hecho y lo están haciendo. Vamos a hacer un pequeño receso en nuestro programa, pero volvemos enseguida. Bien, pues estamos en Confidencia en el Camarote de nuevo, y tengo que decir un par de cosas antes de iniciar nuestro entrañable debate, ¿no? Y es que estamos trabajando para la radio, la Onda Local de Andalucía, que tiene unas 103 emisoras en toda Andalucía, donde nosotros tenemos nuestro programa los martes a las 11 de la noche, y después tenemos durante toda la semana hasta el martes siguiente las 24 horas del día con nuestros programas. También nuestros programas se pueden ver en Facebook o se puede ver en YouTube, porque ahí están programados lo que es la televisión y que tiene una repercusión que estamos muy contentos con ello. Tenemos unos 7.500 suscriptores que la verdad todavía no hemos dicho nunca que la gente se hagan suscriptores, pero que los tenemos y eso nos agrada muchísimo. Bueno, pues tendremos que decir, Enrique, que tu intervención ha sido magnífica, ¿eh? ¿Cuál de ellas? La que has enseñado, desde que has empezado, tío. Has empezado a dar, como ha dicho alguien por ahí, cátedra, y no sé eso lo que es, pero bueno, que está muy bien, ¿eh? Ahora deberíamos de hablar de un tema, aunque después puedes decir lo que te dé la gana, un tema que es interesante, que está relacionado un poco con lo que hablamos en un principio, que es hablar de esa gran asamblea de obispos y sacerdotes cristianos de la Iglesia Católica del 1971, y que está relacionado con el Vaticano II. Era una aproximación mayor al Vaticano II y ahora cumple los 50 años de ese gesto, que después ha desaparecido. Se han cargado
la Iglesia, que quedó después de Juan XXIII, se ha encargado de borrar todo eso. Claro. Porque eso era revolucionario. Eso era ir a la búsqueda del propio Jesús, de verdad. Claro, claro, es que Jesús tiene seguidores y tiene testigos, y luego tiene apuntados. Y da igual que sea clérigo como que sea laico. Es decir, si tú te apuntas a un grupo humano, pues claro, y tú montas un grupo humano fuerte, pues eso, que yo le llamo el sacro tinglado vaticano, es un tinglado. Mientras tú sirves al tinglado por encima del espíritu del Evangelio, eso ya no está justificado. Pero eso es muy difícil, porque lo que muchísima gente que está en la Iglesia con grandes papeles, lo que está es para salvar el tinglado, para salvar la organización, para salvar la presencia en todas partes, en los medios de comunicación, en lo otro. Pero claro, si le quitas el espíritu, pues ya está. Y lo del espíritu que estábamos diciendo, del crecimiento de la espiritualidad, que es verdad y es un fenómeno imposible de tapar, tiene una prueba, la prueba de fuego, vamos, lo del algodón, la prueba del algodón, que es que la espiritualidad del tipo que sea, de la confesión que sea, protestantes, católicos, musulmanes, budistas y todo lo demás, si de esa contemplación y de ese silencio interior y de esa conciencia especial te lleva al servicio amoroso, al amor de los que te rodean, tu familia, tu pueblo, tu política, todo lo demás, eso sí, pero si te lleva a alargarte de ahí, es decir, a huir de lo que está pasando y dedicarte a oírte a ti mismo o al silencio tú de ti contigo, pues a mí me suena a rollo, es decir, me suena a evasión. Entonces yo me metí, por ejemplo, en un grupo de diálogo donde todo era dialogar, porque había una colega que estaba haciendo una tesis doctoral sobre el diálogo y nos reunió unas cuantos majaras, ellos y ella, y nos ponía el cacharro y nosotros hablábamos y tal, y ella sacaba sus conclusiones de cómo se lleva un diálogo. Y yo estaba ya un poquito con las orejas tiesas, ¿no? Porque todos eran de mucha mindfulness, pero, mire usted por dónde, la que llevaba aquello, de pronto se le vio el plumero, porque estaba organizando, y lo está organizando, una asociación para atender en serio a los chavales emigrantes que han venido y que a los 18 años les dicen, niños, a la calle, y los echan. Y entonces ya está montando un número de gente que puede ayudar y entonces ya eso justifica todas las espiritualidades. Pero si tú no haces nada más que oírte a ti mismo, es un cuento chino. Bueno, hombre, yo creo que aquí hay que tener en cuenta dos cosas. La primera es que cuando Carlos Marx denuncia el papel de la religión, de la espiritualidad, como algo que es como una morfina para las personas, porque te hace escaparte de la realidad, no le faltaba razón. Porque muchas veces, como ha recordado Enrique, la espiritualidad ha servido para eso, para contentarnos, para uno sentirse satisfecho y contento en su pequeño mundo, pero aquí lo que hay que hacer es lo que hacen algunas congregaciones religiosas, que es ser contemplativo en la acción. ¿Cómo se contempla eso en la lucha diaria? ¿Cómo una persona que está batallando con los migrantes puede vivir la espiritualidad? ¿Qué tipo de espiritualidad puede vivir? ¿Dónde saca el tiempo? ¿Porque hace falta el tiempo o no hace falta el tiempo? ¿Hace falta para encontrarte contigo mismo, para encerrarte contigo mismo, para después salir con fuerza al exterior? ¿O qué? Yo pienso que hay que dar la razón con ese planteamiento, pero que se desmiente con el día a día de muchos. Lo que ocurre es que es algo tan íntimo que muchas veces, ni estando nosotros al lado del que está siendo contemplativo en la acción, descubrimos esa capacidad para estar presente en ese mundo. Pero el hecho de estar ya es importante. Y yo recuerdo que cuando la primera vez que yo conocí a un grupo de monjitas de Foucault, en Málaga, que habían estado en sitios que nadie quiere ir, de batalla, de lucha, o incluso a nivel personal, monjitas
o religiosas, porque no le gusta mucho que le llamen monjitas, Hombre. Religiosas que están en la batalla del día a día, trabajando, siendo como cura obrero, pero también religiosa en el mundo obrero. Eso, ¿por qué? ¿Por qué? Y sobre todo a mí la pregunta que me surge siempre es la misma. La espiritualidad, ¿para qué? Y si hay un por qué, ¿cómo se puede llevar a cabo? O sea, yo pienso en un líder obrero. ¿Cómo vive ese líder obrero su espiritualidad? O quien está en el movimiento vecinal, o quien está en cualquier otro tipo de compromiso. O es que se vive la espiritualidad de la misma manera estando en un lugar que estando en otro. Claro que no. No, yo pienso que no. ¿Qué diferencia puede haber entre un tipo de espiritualidad y otro? ¿O no hay diferencia? A mí me surgen nada más que preguntas. No tengo respuesta. Quizás porque no viva suficientemente lo que es la espiritualidad. Pero yo creo que es importante que animemos y nos animemos a buscar caminos nuevos para la espiritualidad. Porque el testimonio de la gente que lo han hecho, que no es el mío, ese testimonio invita a pensar que es posible vivir la espiritualidad de otra manera y en otro mundo diferente al que tenemos hasta ahora, y que hay que adaptarlo permanentemente. Hombre, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y es que yo, desde luego, dice, tú te has ido de la iglesia. Digo, ¿cómo me voy a ir de la iglesia? Pero cuando yo digo creo en la iglesia, lo digo en el credo, cada vez que voy a una Eucaristía seria, que a la que voy, a las que no seria no voy, pues yo creo en la iglesia, creo dentro de la iglesia. Y yo creo que Jesús, como dice Fernando Camacho, tenía un proyecto, o sea, el horizonte humano, la propuesta de Jesús. Eso es, el horizonte humano. ¿Y entonces qué? Pues yo creo desde dentro de la iglesia, pero no creo en el organismo, no creo en la organización, en el derecho canónico, en que haya superobispos que sean pederastas, pero hay que taparlo porque hay que ver que desprestigio, y nos metemos con la mafia, pero resulta que es que nos dan dinero, y resulta que ese cardenal americano que ha estado no sé cuántos años tapado, pues resulta que es que traía $600.000 todo, cada vez que venía a Roma. Entonces, cuando tú dices, yo en eso, ¿cómo voy a creer? Yo creo en el proyecto de Jesús. Humildemente, porque yo estoy también, como todo el mundo está dentro y fuera, porque no somos tan fuertes. Los testigos sí están. Yo me he tenido la suerte de estar en comillas, me encontré un seminario totalmente antiguo de los jesuitas, pero muy fuerte en su enseñanza clásica, pero me encontré también un par de testigos de Jesús que te abren un horizonte, y tú dices, ¿cómo es posible que este tío esté aquí? Y pues y a continuación me voy al hispano para irme a América, que luego el cardenal no me dejó ir por una otra serie de razones, y mire usted por dónde, claro, te encuentras allí a unos tipos tremendos, son testigos que te ponen en línea. Y yo eso lo tengo, aunque yo me haya quitado de en medio en muchas cosas, como es natural, no, como es propio del que no lleva las cosas del todo bien. Y mire usted por dónde. Entonces, eso yo se lo debo. Entonces, en ese caso, la iglesia es mi madre, pero en los otros casos del tinglado es mi madrastra. ¿Qué vamos a hacer? Porque, y a mí el que me interesa es Jesús. Es Jesús y lo que ha dicho. Y ahí os voy a dejar el Espíritu Santo porque estáis despistadísimos. Pero maestro, decís que la barca esta se vaya a hacer puñetas. No, hombre, que se vaya a hacer puñetas. Si yo estoy aquí, me hago el dormido, pero yo estoy dentro, ¿verdad? Entonces tú le llamas al maestro y yo le llamo el viviente. Está vivo. Pero búscalo, verás, y lo encuentras. Sí. Claro, lo que pasa es que no está para que cualquiera lo manipule, lo venda, lo trabaje, lo afique, lo coloque, lo harto de un paso, lo meta. Eso ya es el mamoneo nuestro. Pero eso es así. Y estábamos hablando, es que íbamos a hablar de la asamblea conjunta. ¿Sí? De la asamblea conjunta. Es importante. Hombre, porque verá, la iglesia global, en un momento dado, la iglesia española, que ahora está de capa caída en un montón de cosas,
Vamos, las intervenciones políticas del obispo de Córdoba, del arzobispo de Valencia y del arzobispo de Asturias, vamos, es para llorar, pero a niveles normales, vamos. Y mire usted por dónde. Entonces creo que hay un camino, y ahí está el camino. Ahí se hizo un esfuerzo tremendo, y se cogió una metodología que, como era democrática, fue tremenda, en la Asamblea Conjunta. Yo tuve la suerte, era un niñato de 30 años, de ir a la Asamblea de Sevilla, y fui ponente de una de las ponencias, que están ahí las conclusiones en el libro de mi amigo y tal. Fui de ponente también en otra de las ponencias a la reunión de Andalucía, en Almería, bueno, en un pueblo de Almería. Y después nos eligieron, democráticos, a 3 para ir a Madrid, y fuimos delegados de Sevilla. Claro, uno era Ignacio Noguer, el obispo de Huelva, que se ha muerto hace poco, y era un obispo cristiano, no lo puedo decir de todo, lo siento mucho. Estaba don Otilio Ruiz, que fue un buen cura toda la vida, y el niñato Enrique Robles. Y allí había un ambiente, y hubo también su enfrentamiento y su cosa. Y nos creíamos que se había dado un paso fundamental. ¿Hacia dónde? Pues hacia la presencia del Evangelio de Jesús y de los cristianos en los mundos reales humanos que teníamos alrededor, en el mundo del trabajo, en el mundo de la comunicación, en el mundo de la enseñanza, en el mundo... Y mire usted por dónde, después, pues, otra vez volvemos al tinglao y tenemos a San Juan Pablo II, que empieza a castigar teólogos, porque la falta de los teólogos es fundamental, pero es que los teólogos están vivos, es que los libros los tengo yo encima de mi mesa, vamos, y están los recuerdos de lo que fue aquello, y está Jesús y el poder religioso, Carlos Escudero, y está la revista Pastoral Misionera, que empezó con los conciliarios de la JO el año 60 y tanto, que está aquí uno de los primeros números, 66, el número 6, el año 66, y que acaba de morir el año pasado, porque ya la gente no lee papeles, y ahora ya todo es otra cosa, ¿no? Pero mirad, viene Casimiro Martí, que ha sido el director de Historia de la Academia de Historia de Cataluña, y coge del año 65 al 2010, y se llama Iglesia y Sociedad en España 65-10. Y en todo este libro lo que hace es resumir lo que ha salido en las revistas Pastoral Misionera y Frontera, y el problema es cómo el cristianismo, el espíritu del cristianismo nos sirve para meternos en el mundo de la gente que nos necesita y servir a tope en todo momento. Y ahí están los misioneros, ahí están las monjas, están los otros, y luego están los que están tocando el violón. Bueno, porque sigan tocando el violón. Yo en esa iglesia del Gran Tinglao, pues no me preocupa. A mí me ha hecho unos servicios geniales y yo se lo agradezco muchísimo. La iniciativa de poner en marcha este encuentro, este encuentro, parte lógicamente del Concilio Vaticano II, que como saben ustedes se clausura en el 65, y en el 71 pues se lleva adelante este gran encuentro, que parte, como ha dicho muy bien Enrique, que lo conoce mejor que nadie, por ser un protagonista directísimo de aquello, pues a 3 niveles: el nivel diocesano, de la diócesis, de cada diócesis, el nivel regional, en nuestro caso Andalucía, y a nivel nacional. En el nivel nacional, todas esas asambleas se concretan en el año 1971, todas. Pero han habido un tiempo de preparación intensísimo, con una encuesta que rellenan más de 20.000 curas de toda España y que da una radiografía de cómo era el clero en aquellos años, en aquellos momentos. Eso tiene una gran importancia porque por primera vez obispo y cura dialogan de tú a tú. De tú a tú. Y hay unas ponencias muy comprometedoras y muy valientes que plantan la pica en un lugar donde hasta entonces no se habían atrevido a entrar por miedo a lo que hay detrás, desde la festividad hasta el compromiso político de los curas. Y en ese sentido nos encontramos, por lo tanto, con una gran novedad.
y es que hay un encuentro fraterno entre obispo y sacerdote, que eso ya es decir, lo de fraterno, porque el obispo en la Iglesia es lo que es, y como todos sabemos, él manda más, y el Espíritu Santo es el que le ampara y el que le inspira, y el que te inspira que te cambie de parroquia, porque te castiga, pero no lo vende como castigo, sino como que el Espíritu Santo anoche en la oración le hizo ver que era bueno que te desplazara a esta... Esa es la historia, pequeña historia, pero que está ahí. Escúchame un momento. Vamos a pasar al tema de las preguntas, pero la primera pregunta es para que termine lo que estás diciendo, pero vamos a hacer un pequeño descanso. Bien, pues estamos de nuevo en Confidencia en el Camarote y nos hemos comido casi todo el tiempo que había incluso para las preguntas. Vamos a pasar a las preguntas directamente, ¿eh? Tiene la palabra Servando. Bueno, se han hablado de muchas cosas, ¿no? Pero así muy rápido se ha comentado algo y me hago yo la pregunta siguiente: ¿por qué el anterior Papa abandonó? ¿Qué hubo? ¿Qué problemas hubo? ¿O qué pensaba para que lo dejara todo? ¿Qué ocurrió? Y dimitió, ¿no? El que dimitió. ¿Por qué dimitió? Vale. ¿Por qué se fue? ¿Quién contesta eso? Enrique, ¿tú quieres contestar? Yo estoy muy apartado del problema jerárquico. Es decir, que yo, que parece que por haber sido tal, pues estoy muy apartado. Pero yo considero que no es solo que este hombre fuera más bueno, más malo, no. Hay que estudiar un poquito a fondo. La explicación imperfecta que yo tengo es que el grupo, digamos, vaticanista, que fue superado por el Concilio Vaticano y Juan XXIII y en parte por Pablo VI, se asustó de que iban a perder muchísimos privilegios y muchísima capacidad y poderío. Y entonces el episcopado norteamericano, mire usted por dónde, movió los hilos para que nombraran a ese hombre desconocido, el polaco, a Juan Pablo después, Juan Pablo II, que es un hombre muy atractivo en lo moderno, en el contacto con la gente joven, en las cosas, en los medios de comunicación y tal y cual. Pero estaba seguro, y esto se ve en una cosa muy concreta, que eso la gente no lo sigue, los teólogos fenomenales que tuvo el concilio y otros que vinieron detrás del concilio en esa misma línea, se lo fue cargando poco a poco a todo. Y se puede hacer una lista tremenda. Entonces, Henry de Libac, que fue uno de los padres del concilio, con el tema de nuevo de la moral, se lo callaron, al otro se lo taparon, al otro se lo echaron, al otro se lo quitaron. Bueno, aquí tenemos, en España tenemos, bueno, ahora han vuelto otra vez el episcopado a meterle mano a Andrés Torres Queiruga, el gallego, que estaba en una institución de la Iglesia, y para que lo dejaran hablar y escribir, pues se fue a la Universidad Civil de allí de Galicia, para que es de Vigo o de no sé dónde, y claro, y ahí está. Y otra vez han vuelto a decirle: es que usted está fuera de la fe. Bueno, los libros de Queiruga son tremendos. Vamos, un título para que lo veáis: El fin del cristianismo premoderno. Paco. Bueno, me encanta la va a contestar Pepe Hurtado. Que los dos habéis hecho, pero la pregunta va dirigida a Pepe Hurtado, porque me ha sorprendido, que yo no sabía que había asistido a esa asamblea global, y me gustaría saber qué ha quedado de esa asamblea global del año 71. Pues yo creo que desgraciadamente muy poco, porque después vinieron algunos sínodos como el de Sevilla, que no se concretó las cosas como estaban previstas, y la dinámica llevó también a la muerte de Franco. Ya el enemigo había cambiado de posición, los curas tenían otros planteamientos, los obispos también, en fin, un cúmulo de circunstancias que hace que aquello fuera muy importante a nivel doctrinal, es decir, a nivel de escrito, de documento, pero a nivel de concreción en el día a día, me da la impresión que queda poco, pero es una impresión muy personal.
No, yo creo que ha quedado el espíritu aquel de la presencia del cristianismo evangélico, por llamarle de alguna manera, para no distinguirlo del tinglao. En el mundo de la gente normal y que busca una mejora, eso ha quedado. Y ha quedado y hay unos núcleos que funcionan. Lo que pasa es que no están como parecía que ahí iba a salir de la asamblea, que iba a salir como digamos una conversión total de la Iglesia española, que había pedido perdón allí por lo de la guerra, que había pedido perdón por la connivencia con no sé qué. Eso y claro, se lo cascaron. Bien. Se lo cascaron. Un momento. Yo quiero decir que cuando ustedes lo veáis mejor, tendremos un programa dedicado a ese tema con el objeto de ver si podemos contar con alguna continuación o con algo que nos pueda enseñar algo. El símbolo, un detalle. La BAC, que era la publicación oficial de todos los libros fuertes de la Iglesia española, sacó un tomo con todas las conclusiones de la asamblea. De pronto retiraron todos los libros que había y no hay manera de encontrarlos en ningún lado. Eso no ha pasado en una edición de una editorial nunca, pero en esto de la asamblea, el mío me lo pidió no sé quién y ya se perdió y se acabó. Pero estaba todo escrito y había cosas tremendas. Bueno, Marisol. Pues mi pregunta es, ¿como cura se vive la espiritualidad igual que como laico? Pues cada cura lo vivirá como pueda. Yo conozco a un cura cristiano, que le pongo siempre el apellido, no digo un cura católico, es un párroco de una parroquia, y yo sé que ese hombre tiene una espiritualidad profunda, pero sé que está en el compromiso de su pueblo a tope, y de esos conozco un montón, que eran de... Este es más joven, pero vamos, incluso más jóvenes que yo, muchísimo. Pero la espiritualidad... Hay quien no cree en Dios, ¿no? Digo yo, es que no son ni espirituales. Y hay desde eso, hasta los tíos profundamente evangélicos, los conozco y además enseguida se les nota el plumero, vamos. Bien, Servando, muy corto, ¿eh? Muy cortita. Según vosotros, ¿qué es la espiritualidad? Vale, venga. Hurtado, contesta tú, que has contestado. Bueno, es el encuentro, en mi opinión, es el encuentro con la trascendencia a nivel íntimo, expresado en una acción concreta. Si te puede servir rápidamente. Bien. Yo me he traído un artículo que yo creí que era una señora, porque decía Deme, y hasta me ha explicado que que sabe de todo, que es un tío, que se llama Demetrio, ¿no? Y dice, se llama El Dios o Diosa en quien creo. Tengo otro de otro artista que echaron también de los franciscanos, que lo recogieron los jesuitas, lo metieron de profesor de filosofía para que no acabaran con él, que es Arregui, y este dice el Dios en el que no creo. Y claro, y te dicen exactamente, es que hoy los teólogos espirituales han avanzado muchísimo. Está mi maestro Fernando Urbina, que está ahí los dos tomos, claro, especialista en San Juan de la Cruz, bueno, que es tremendo. Pero el tema es que está vivo y esto, pero en minoría. Es decir, eso de la iglesia, toda la iglesia, a venir, vamos todos, eso se ha acabado. Bien, pues vamos a concluir el programa. Inevitablemente nuestro programa tiene poco tiempo, porque nuestro programa es como el que enciende el butano, ¿sabes? Está siempre la pajarita encendida, Y de pronto viene el programa y lo pone todo en marcha. Cuando Y abre después el grifo. viene la reflexión. Claro. Después viene la reflexión. Bien, pues hay siempre que decir un capítulo de agradecimiento a nuestro querido amigo Pepe Hurtado, a nuestro querido amigo Enrique Robles, que han estado aquí con nosotros. Seguramente que han impulsado ese espíritu, esa parte de la espiritualidad que se comunica, que dice, pues eso me hace feliz, pues eso es la espiritualidad, amigo. Dedícate a hacer cosas por los demás y encontrarás siempre esa felicidad. Bueno, para terminar el programa, capítulo de agradecimiento al Ayuntamiento de Gerve por apoyarnos en el tema en hacer este edificio maravilloso, y capítulo de recordar siempre a nuestro querido amigo Juan Prieto,
a nuestro querido amigo Israel Jiménez, a la Onda Local de Andalucía, a YouTube, a Facebook, todo eso forma parte de este programa. Y decirle a los que nos escuchen o nos vean que la semana que viene tenemos otro programa seguramente, ¿eh? Que estén atentos, que nos pueden ver en ese programa si Dios quiere. Hasta entonces nos despedimos de todos vosotros.